Ya, hola, queridos hermanos y hermanas, y como siempre, por la gracia del Señor y su misericordia y por su Espíritu, estamos leyendo la palabra del Señor, la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera, porque contiene todos los libros de Dios y es traducida de las lenguas originales de hebrea y griega a español. Entonces, el tema es el temor de Dios, porque muchos refieren a ese término o a veces es un dicho que la gente lo dice en vez de comprendiendo exactamente el significado de estas palabras, que de ser temeroso del Señor solamente puede existir si tememos a Él por su palabra. No, no podemos ser temeroso o temerosa de Dios si estamos siguiendo religiones o afiliadas con cualquier religión o iglesia física, porque Dios no nos manda de ser temor o temeroso de Él a través de hombres, a través de iglesia, a través de curas, a través de cualquier lugar, aun si es, la gente lo dice, que es como una casa de Dios. Eso es nuestra mente o falta de entendimiento, en vez de la mente, pensamientos o palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, contiene su pensamiento y lo que dice el Señor. Entonces, eso debe que ser nuestro foco, nuestro aprendizaje y a donde diligentemente tenemos que enfocar en aprender del Señor y aprender de hacer lo bueno. Entonces, vamos a Isaías. Vamos a comenzar ahí. Isaías, capítulo, eh, vamos directamente al punto. Isaías, capítulo 66 y versículo 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi silla y la tierra estrado de mis pies. Entonces, igual que una persona puede reposar su pie sobre como una tabla o eh, algo más pequeño que un asiento o una silla, Dios así nos muestre que el planeta Tierra, comparado a Él, es tan chico que literalmente Él puede poner o reposar sus pies sobre el mundo entero, porque Él es mucho más grande. Porque muchos vean a veces la creación de Dios como si eso es Dios o algo santo o algo celestial o algo que necesitamos para adorar al Señor, en vez de entender de no ser carnal y aprender de Dios por Dios a través de su palabra. Vamos a seguir. Dice, ¿dónde quedará esta casa que me habéis edificado? ¿Y dónde quedará este lugar de mi reposo? Entonces, el Señor sigue con el punto, que no solamente que físicamente el Señor es demasiado grande para literalmente el mundo entero. No podemos hacer para Dios una iglesia, una casa física si era el tamaño del mundo, porque todavía físicamente Él no pudiera caber. Pero además, Él no está diciendo, bueno, tantas casas para mí o has dedicado casas para mí. Entonces, ¿a dónde la casa? Y entiende que existió la casa o la casa de Dios que él mandó rey Salomón de edificar. Pero el propósito no era que así solamente o así es como adoramos al Señor, era otro propósito. Y muchos en vez de aprender eso, busca escrituras, hay.
hay iglesia en la Biblia, yo sigo una iglesia, soy recto. No, y tenemos que reflejar la palabra de Dios, no hacer cosas y buscar que la Biblia o Dios refleja lo que ya estamos haciendo. Y es como tropieza muchos en el pasado y también hoy en día. Tenemos que aprender de los errores de los del pasado y nuestros antepasados, no siguiendo lo que pensamos y haciendo exactamente los errores y ceguedad que ellos hicieron, adorando al Señor bajo hombres, bajo falsedades, bajo religiones. Entonces, vamos a seguir. Pero el Señor nos está diciendo, ¿qué casa vas a edificar para mí? La casa tuya o casa de Dios, iglesia de Dios, cualquier cosa, ¿cómo es aquella casa es para mí? ¿A dónde es? Porque no puede existir. Vamos a seguir. Mi mano hizo todas estas cosas y por ella todas estas cosas fueron, dijo Jehová. Entonces, cualquier material, si es de cemento, si es concreto, si es de madera, si es de mármol, de lujo, cualquier casa, cualquier lugar, diciendo que es una casa de Dios, fue hecho por él. Entonces, no podemos santificar algo. Dios es el que santifica la cosa. Muchos santifica madera, oro aún, o cualquier metales, cualquier materiales, diciendo que es un lugar santo. Y Dios exponiendo esas falsedades y errores en pensar. Que qué casa podemos edificar para Dios. Y si Él hizo todas las materiales del mundo que sacamos, cortamos, formamos, edificamos, no podemos de lo que hemos criado decir que es santo o tiene que ver con Dios. Es carnal, es a dónde viene idolatría, a dónde viene errores, a dónde viene religiones y nuestra forma de adorar al Señor, o cosas carnales y pecaminosas, en vez de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Vamos a seguir. A aquel pues miraré, en vez de seguir los demás en su forma de adorar a Dios, o nuestra propia mente, o las cosas establecidas por hombre como religión, como iglesias físicas. A aquel pues miraré, que es pobre significando que es pobre de espíritu, que no es un hombre que ya piensa que conoce a Dios, es arrogante o tiene título de hombres como cura o sacerdote o papa, entonces ya piensa que sabe todo. Dios está diciendo que al opuesto, al contrario, a él que a donde Dios va a habitar o prestar atención y compartir y dar piedad, es que es pobre y abatido de espíritu. Entonces, pobre y abatido de espíritu quiere decir una persona contrita, una persona que tiene humildad hasta el punto de admitir, confesar sus errores. No una persona que está diciendo lo que ellos hacen es bueno y aún corrección de Dios o la palabra de Dios es incorrecto o mal. Entonces, es importante de entender que abatido de espíritu es como una persona verdaderamente humilde y contrito que puede admitir su error. Vamos a seguir. Y que tiembla a mi palabra. Entonces, la definición de siendo temeroso de Dios tiene que ver con la Biblia y la palabra de Dios, que uno va a temblar, uno va a asustar de no hacer lo que Dios dice. No va a importar lo que hombre dice, lo que hombre que tiene todo el mundo siguiéndolo, no importa. Lo que importa de un hombre, una persona que sigue al Señor, es que dice el Padre, que dice la Biblia.
Bueno, tenemos que hacer eso. Estamos haciendo eso ya. Bueno, yo no vi eso en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que debemos hacer esa tradición de Cuaresma? Si no lo se encuentra en la Biblia, temen al Señor, teman a la palabra de Dios, no lo que dice hombre o curas o quien quiera. Entonces va alejando de cosas que no se encuentran en la palabra. Vamos de acá a Isaías. Vamos a quedar en Isaías. Isaías capítulo 8 y versículo 20. Y dice así: a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Dice, la ley y testimonio se encuentran en la Biblia. Los profetas aprendemos sus testimonios y lo que ellos padecieron, lo que experimentaron, lo que nos dijo de Dios, no sus propias palabras. Entonces, eso es la ley al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, si gente no habla, cualquier persona no habla lo que dice la Biblia conforme a la ley y testimonio de Dios, es porque no les ha amanecido, es porque todavía no tienen luz, todavía no tienen la verdad y entendimiento de Dios a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Jesucristo. Y cuando gente sigue en catolicismo, iglesia, cualquier religión, cualquier iglesia física, o piensan de adorar al Señor, tienen que ir a un lugar físico, un lugar con dirección, con edificio, ventana, eso. Eso no concuerda con lo que dice el Señor. Eso no es una persona que es temeroso de Dios, es temeroso de no seguir lo que hombres les había contado. Porque si seguimos la palabra bien rápido, comenzamos de ver que lo que dice el Señor es completamente en contra de lo que dicen hombres en iglesia física. Cualquier iglesia, cualquier lugar física donde hay gente, lo que Dios dice es la luz y lo que ellos dicen comprueba que no les ha amanecido, lo que no tienen la palabra de Dios, no tienen el temor de Dios todavía porque tienen el temor de hombre. Están diciendo lo que manda hombre, siguiendo tradiciones de hombres, pero no solamente la palabra de Dios. Y para comprobar que contradice hombres la palabra de Dios, eh, en iglesia, religiones, vamos a ir a una escritura que es muy importante de entender. Hechos, porque si yo, cuando tememos al Señor o al Padre Celestial y su palabra, nuestro Señor Jesucristo, lo que pasa es que vamos a tornar cuando leemos algo, si no lo hemos sabido, si no lo hemos oído, si no lo hemos creído, no lo sabíamos, si lo que pasa es si aprendemos por la palabra de Dios que algo es incorrecto, vamos a cambiarlo, vamos a arrepentir, vamos a mostrar el temor del Señor en naciones por dejar lo que estábamos haciendo y hacer lo que Dios manda en su lugar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dios nos dijo, acaba de decirnos que Él no, él es demasiado grande para cualquier templo e iglesia física. Entonces, vamos a ver lo mismo en el Antiguo Testamento, aún con más detalle, un precepto que nos alumbra y nos da más entendimiento del tema. Y nos muestra que si estamos haciendo eso, no tememos al Señor, no estamos temblando a su palabra como los siervos verdaderos del pasado y nuestros ejemplos. Estamos siguiendo gente que se llaman siervos o pensando que somos siervos por seguir muchos o seguir lo que gente dice o lo que es la tradición es hoy en día, pero no tiene nada que ver con Dios de la Biblia. Los Hechos, capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo, Dios de la tierra, Jehová de la tierra, y todas
las cosas que en él son, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Dios, cualquier iglesia física o templos, cada uno hecha de hombres de mano, hecha de manos de hombres, no es a donde habita Dios, porque no puede caber. ¿Y cómo puede decir que Él está en esa iglesia de testigos de Jehová, pero no en la iglesia católica, cuando no habita en ninguna? Esos son tradiciones y pensamientos de hombres y tradiciones de hombres. Vamos a seguir. Ni es honrado con manos de hombres. Cualquier cosa que está, si es iglesia física o templo físico, si es con cruz, si es con estrella de David, de judaísmo o de algunos grupos israelitas, eso significa que si necesitamos símbolos que son hechos de mano de hombre o cruces o cosas que dicen ser santo, eso es la definición de ídolos e idolatría, no de seguir al Señor, es de desobedecer al Señor. Y aprendemos de tales símbolos e ídolos de esas iglesias o templos físicos, mostrando la razón que Dios dijo que no habita en templos hechos de manos, porque no es de Él, no van a llevar o traernos la palabra del Señor, no van a llevar como buenas obras, no van a enseñar a la gente lo que dice Dios solamente, van a agregar cosas, quitar escrituras, torcer escrituras, leer una escritura, cerrar la Biblia, van a hacer cualquier otra cosa, sino de ser ejemplos y enseñar la palabra solamente. Es la razón que ninguna religión se encuentra en la Biblia, ni encontramos la palabra cristianidad. Y mucho se define por la religión de cristianidad, pero no se encuentra en la Biblia porque no es del Señor. Y aún en los Hechos, capítulo 11, como versículo 26, a donde los discípulos fueron nombrados o llamados cristianos, no era la definición hoy en día de cristiano. Cristiano era como seguidor de Jesucristo. Ellos eran como discípulos de aquel Cristo, aquel Jesús. No era la definición hoy en día de cristianidad, catolicismo y cualquier religión que se define como cristiano. Bíblicamente es diferente que hoy en día, pero aún si quiere, oh, sí, cristiano, lo encuentran en la Biblia, ok, entonces tenían discípulos cruces, adoraron solamente en domingo o juntaron cada día. No juntaron el primer día de la semana, el domingo, juntaron especialmente sin hacer sus trabajos como hacer tiendas como Pablo, como pescar como muchos de los discípulos y hacer su ganancia y su sueldo así, pero siempre reposaron en el sábado y dedicaron aún más de hacer solamente los negocios y como trabajo del Señor. Y no trabajo, déjame decirlo, ¿cómo se dice en Efesios 4:1? Como la vocación del Señor. Su trabajo para César y para ganar plata era diferente y no vivieron por el evangelio como hoy en día. Esta razón que hay tanta mentira, la Biblia, porque es la verdad, es la palabra de Dios y la verdad. Nos alumbra, nos guíe y nos provee la antorcha y luz para guiar nuestros pasos. Conforme a Proverbio capítulo 6, versículo 23 y 24, que la reprensión de la palabra es como los pasos de la vida, es como vivimos, es como aprendemos, aun si no era de propósito o intencionalmente, cuando estamos haciendo errores y cuando estamos haciendo lo bueno, y lo bueno es haciendo la palabra y guardando los mandamientos a través de toda la palabra. Porque la palabra es Jesucristo, religiones no son Jesucristo, cristianidad no es de Jesucristo ni es Jesucristo. Aunque tiene
parcialmente el nombre cristianidad, Cristo, es igual, tampoco es. Si era igual, vamos a encontrarlo en la palabra de Dios que es Jesucristo, la Biblia, y no lo encontramos. Y a la razón que aquí ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Entonces, tenemos que depender en el Señor, no hombres hablando del Señor o siendo engañados de aquellos hombres perdidos y ciegos, intencionalmente o no. Algunos saben que son ladrones y malvados y van a ser destruidos y entonces no importa de los demás. Solamente le importan del momento, no tienen fe, no tienen Dios, no tienen nada, sino el diablo. Pero cuando importamos de nosotros, vamos a alejar de cualquier religión y cosas, especialmente un, una tradición o una religión que tiene como símbolos e ídolos y como una ubicación física como es como mandatorio, es necesario que estemos ahí o estás ahí. No, eso no viene de Dios. Vamos a leerlo otra vez. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él son, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. No solamente que Dios no está, no podemos hallar o encontrar o servir al Señor en un lugar así, además que no podemos adorarle, también es porque esos lugares fingen como son de Dios, pero no respetan la palabra de Dios, tampoco lo sigan, no lo enseñan. Es la razón que enseñan exactamente lo opuesto con sus idolatrías, con sus mentiras, con sus tradiciones de hombres, con haciendo el opuesto del Señor, siguiendo Navidad en vez de la fiesta de dedicación que Jesucristo siguió y observó en San Juan capítulo 10, versículo 22, no siguen lo que Jesucristo aún mandaba y siguió. Esta razón que Jesucristo nos recuerda, dice, ¿por qué me llaméis Señor, Señor y no hagáis lo que digo? En San Lucas 6, versículo 46. Entonces, de acá vamos a seguir con el temor del Señor. Vamos a Eclesiástico, que es en la Biblia necesaria, la Biblia auténtica, en español, en Eclesiástico, capítulo 1, y vamos, a veces unos versículos son diferentes en español y en inglés, entonces vamos a verificar el versículo aquí en español. Sí, Eclesiástico capítulo 1, versículo 26. En inglés es versículo 21, pero vamos aquí en versículo 26. Dice, el temor del Señor echa fuera los pecados. Entonces, cuando tememos al Señor, será imposible que oyendo la palabra del Señor, a donde es basado nuestro temor de Dios y siendo temeroso de Dios, porque temblamos a la palabra, respetamos la palabra de nuestro Creador y reconocemos que es real, solamente traducida, pero es la misma palabra que existió desde el principio, que todavía tenemos que hacer y como habitar en ella. Entonces, Dios está mostrándonos que el temor del Señor, como es comprobada, como existe, echa fuera los pecados. El pecado conforme a 1 Juan capítulo 3, versículo 4, vamos a conseguir eso, porque muchos piensan de no ir a iglesia es pecado. Entonces, no ir a donde hay idolatría o a donde hay ídolos y hombres habitando en lo que dice hombres en vez de habitando con el Señor verdaderamente todo el día, noche, cuando levantamos, cuando acostamos para dormir, cualquier cosa, siempre estamos con el Señor. Eso es como habitamos con el Señor, no yendo a una iglesia en sábado, domingo o cuando sentimos como mal, ok, vamos a ir. No, es de estar con el Señor 24/7.
Y aunque uno tiene que aprender, sí, poco a poco, pero de diligentemente buscar al Señor por estudiar y poner por práctica su palabra. Entonces, hay que, porque dos escrituras vino a la mente. Sí, pecado. Primer Juan 3, versículo 4. Porque hay también Santiago, capítulo 1, versículo 22, que dice que sed pues no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos, mostrándonos plenamente y claramente que tenemos que hacer a la palabra, no solamente citar la palabra, no tener el conocimiento de la palabra. Oh, eso es esa escritura. Oh, es Santiago 1:22. Yo conozco esa escritura. No, más que eso, tenemos que hacer la palabra. Porque si no, sin duda, en ese mundo engañoso, con Satanás gobernando ese mundo impío, para tentarnos a ver si vamos a adorar al Señor o no, conforme a su palabra, temiendo al Señor, no a hombres o al mundo o tradiciones, no queremos ser diferentes. No, tenemos que andar con el Señor en obras, no solamente palabras. Entonces, dice 1 Juan, capítulo 3 y versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Y el pecado es transgresión de la ley. La ley de Dios se encuentra no solamente en los libros de Moisés, la ley de Dios se encuentra en toda la Biblia. Salmos capítulo 2 nos manda de adorar al Señor, el Hijo unigénito de Dios, por besarlo, porque besar en ese contexto es adorar, no físicamente besando, y que creemos en Él, que tenemos fe en Él y creemos en Él. Son mandamientos, no opcional o si uno gusta o a tu tiempo, no, es mandamiento, aún en Salmos que cuando faltamos entendimiento, no entendemos que toda la palabra del Señor contiene mandamientos. Proverbios contiene mandamientos, pero por la mayoría Proverbios no es conocido por tener mandamientos, es solamente dichos sabios, no. Además de dichos sabios, contiene mandamientos de cómo responder a una persona agresiva. Muchas cosas hay mandamientos y también a veces uno tiene que ser fuerte enfrentado de una persona malvada o agresiva. Entonces, no solamente una escritura para todas situaciones. Esa es la razón que tenemos que crecer a diario en la palabra, como niños de Dios. No pensando que ya sabemos o ya somos santos porque hemos ido a una iglesia por 20 años, 10 años, 40 años. No, tenemos que, como niños obedientes y verdaderos, tenemos que oír y obedecer la palabra de nuestro Padre Celestial, el Padre Altísimo, el Padre Todopoderoso, no diciendo tales cosas del Padre y no respetando la palabra del Padre, ni temiendo su palabra, como Él dice que aquel es a donde yo voy a mirar y habitar, que tiembla mi palabra. Entonces, de aquí vamos a regresar estamos en Eclesiástico, vamos a regresar. Dice así, el temor del Señor echa fuera los pecados. Entonces, echa fuera el quebrar de los mandamientos, el desobedecer de la palabra de Dios que también contiene leyes. Vamos a seguir. Dice, y entre tanto que está presente, aparta la ira. Muy potente. Cuando tememos al Señor verdaderamente, la ira y castigos del Señor se aleja de nosotros porque no estamos constantemente quebrando los mandamientos. No estamos viviendo vida que es nada más sino angustia, con pobreza, con batallas con depresión, con espíritus de la persona no tiene freno de su ira, está como completamente en cautiverio y captivada de Satanás. Y espíritus
profundos y fuertes. Vamos a superar tales cosas, aunque la batalla de la vida, la condición de la batalla de la vida es para todos nosotros. La vida es dura, para los rectos, para los impíos. Es dura, pero queremos padecer las cosas que padecieron los rectos, que viviendo sano y bueno en un mundo impío. Queremos sufrir así, no sufriendo por nuestros pecados. Vamos a conseguir en Eclesiastes, porque eso es la razón que, y también lo más que crecemos en la palabra, comenzamos a entender que la vida y la muerte solamente la separación de nuestra alma y espíritu de nuestro cuerpo físico. El cuerpo carnal físicamente hecha de polvo muera, es tierra. Se muera y regresa a la tierra y nuestro espíritu regresa al Señor porque vive para siempre, no vive solamente con ese cuerpo, no es limitado de ese cuerpo. Pero en la tierra y en ese casco eh, o ese cáscaro, vivimos un periodo aquí en la tierra. Nuestra alma vive aquí en la tierra, en ese cuerpo. Pero tenemos que aprender tales cosas, porque si no, la gente teme la muerte demasiado. Sí, cualquier persona que amamos, si mueran, sí, no somos locos si lloramos o tenemos como un gran llanto. La Biblia dice que cuando mueran, una persona como de nosotros o como familia o amigo, lo que sea, conocido, que lloramos como si nosotros ha pasado algo grande, porque es algo grande, que fallecieron, pero por 7 días, pero la gente se olvídalo si una mamá pierde un niño, aunque habla de Dios, yo soy temerosa de Dios y eso, porque falta entendimiento o no están temiendo al Señor como si crecen, van a temer al Señor aún más y conforme a Dios, no conforme a sus sentimientos, no conforme a hombres, no conforme a la iglesia, que es hombres. Como es hombres, porque es hecha de manos de hombres. Es tradiciones de hombres porque no viene de Dios. Los discípulos, Jesucristo mismo, nuestro Señor, los profetas, todas sus palabras, aún lo de Jesucristo, eran la palabra de Dios. Jesucristo nos reconoció de eso claramente en San Juan capítulo 6, versículo 38, que Él no vino para hacer lo suyo, pero vino de hacer lo de Dios. Sus milagros, sus palabras, hablando en parábolas, cumplió la palabra de Dios y profecías a través de todo el Antiguo Testamento. Y también los libros apócrifos, que son parte de la Biblia auténtica, que es escasa de propósito, pero si lo deseamos, si lo queremos, Dios no provee. Aunque hombres impíos tratan de hacer lo que no pueden o no que no van a tener éxito para siempre haciendo. Entonces, vamos de acá, de Isaías, vamos a quedar un momentico más en Eclesiástico. Eclesiástico capítulo 1. Aquí está, dice Eclesiástico capítulo 1, versículo 32. Vamos con 31 primero. Dice, si deseas sabiduría, que es Jesucristo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, sabiduría de la Biblia, Jesucristo también, guarda los mandamientos y el Señor te la dará. Porque el temor de Dios es la sabiduría y el enseñamiento. La fe y la mansedumbre es lo que le agrada y de lo que hinche sus tesoros. Entonces vamos valorando lo que Dios dice que es importante, no la plata, no educación de universidad. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que como soportar nuestra familia, pero es más importante soportar tu familia con sabiduría, entendimiento, las cosas que Dios dice que son tesoros. Y Jesucristo dijo que confirmó que son tesoros en vez de hombres y lo que pensamos de una bolsa como para mujeres de marca o zapatos, tacones de marca, o es
esas cosas materiales que Jesucristo nos dijo que lo que trata la vida no es las cosas materiales o lo que posee un hombre o también una mujer. Eso no hace uno válido o inválida, pero muchos, aunque hablan del Señor, muestran en sus obras, palabras, pensamientos, deseos, lo que valoran, que no siguen al Señor o no entienden el temor del Señor. No tienen la sabiduría de Dios que es consistente, que corresponde cuando uno tiene el temor de Dios. Hay mucha más escritura. Vamos a Mateo, porque el temor del Señor también, además de que es haciendo sus mandamientos, vamos a conseguir eso y vamos también, si el Señor quisiera, después a, a Mateo 10. Sí, Mateo 10. Vamos a Eclesiastes capítulo 12 antes. Sí, Mateo 10. Y vamos al libro de Eclesiastes antes de Isaías y Cantares. Eclesiastes capítulo 12 y versículo, vamos a comenzar con 12, porque eso es otra trampa. Y además de esto, hijo mío, sé avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción es de la carne. Significando que en vez de buscar de tener una biblioteca en tu casa de libros de religión, libros de este, el otro, libros de cómo cristianos adoran al Señor, no, ninguna cosa así. El libro que necesitamos es solamente la Biblia. Y si buscas muchos libros, solamente vas a confundirse y vas a tropezarse de la misma Biblia. Vamos a seguir. El fin de todo el sermón es oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, el temor del Señor es guardando sus mandamientos. No es yendo a iglesia, no es lo que pensamos, no es lo que suena mejor o suena bien. Suena perfecta cuando Dios nos manda y nos dice. Entonces, siendo temeroso de Dios no existe si uno no está haciendo sus mandamientos. Y acabamos de leer que lo que es constante con el Señor es del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dios no habita en templos hechos de manos, aun si muchos por los billones están en esos templos de manos, pero no tienen al Señor ni están ejecutando y haciendo el temor del Señor como sus siervos lo hicieron y los pocos siervos hoy en día están haciendo, conforme a Dios. Mateo 10 y versículo, vamos directamente al punto. 28. Dice, y no hayáis miedo de los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temer antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el quemadero, en el infierno, que es la muerte, que es el sepulcro. Eso es lo que quiere decir el infierno. Porque lo que pasa, Dios a través de Jesucristo, su palabra, está mostrándonos que, y tenemos que acabar acá, que el temor de Dios es respetando su poder, temblando a lo que Él dice, sabiendo que Él siempre va a cumplir su palabra, sus profecías. Son verdaderas. Tenemos que reconocer y aprender la palabra. Aprender de hacer lo bueno solamente por la palabra. Aprender aún el temor del Señor a través de la palabra. Todo honor, gloria y verdad solamente para con nuestro Padre Celestial a través de su palabra, el verdadero Jesucristo. Cuídense, hermanos, y quédense en la palabra, la Biblia.